Le contaba que hoy en la prensa financiera se destaca la caída del peso frente al dólar. No es algo todavía, digamos que para entrar en la histeria, pero está creciendo y creciendo. Hoy estamos en 21.21, si no me equivoco, por ahí anda la cotización. Obviamente se va moviendo en tiempo real, inclusive en el famosísimo mercado Forex, pero está fortaleciéndose el dólar con respecto al peso. Queridísimo Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues vaya semana para cerrar vaya noticia para cerrar esta semana. Después de haberse mantenido prácticamente en niveles cercanos a 20 pesos por dólar, la moneda mexicana cerró el día de ayer rompiendo ya la frontera de los 21 pesos por unidad. Ayer el Banco de México informó que el dólar interbancario, el que se realizan las operaciones entre los bancos, cerró en 21 pesos con 08 centavos y en la ventanilla bancaria el dólar se vendía hasta en 21 pesos con 51 centavos. No es, como bien lo ha señalado, una depreciación que resulte grave o una noticia que deba generar de inmediato, yo diría, temor sobre lo que va a ocurrir con la inflación y con el patrimonio de miles de familias, porque lo cierto es que si recordamos el desplome que tuvo el peso durante la campaña o la elección de Donald Trump, o cuando el COVID justamente estaba golpeando con gran intensidad a la economía mexicana, que llevó incluso a la paridad del dólar por arriba de los 25 pesos por unidad del billete verde, lo cierto es que estamos frente a un aumento en el precio del dólar que no hace sino reflejar, Luis Auditorio, la cautela, el pesimismo o la incertidumbre que prevalece sobre las perspectivas futuras de la economía mexicana frente a la agudización de decisiones o políticas públicas que apuntan evidentemente a minar paulatina y consistentemente el Estado de Derecho. Y si al aumento en el precio del dólar agregamos el repunte que han registrado los precios del petróleo, que por cierto es una magnífica noticia para las finanzas públicas, pero también para las finanzas de petróleos mexicanos, no así para el precio de los combustibles, no así para el precio de los petroquímicos, no así para la economía de empresas y de familias. Lo cierto es que tenemos dos factores que pueden impulsar, si se mantiene en su tendencia, un dólar al alza, puede impulsar el encarecimiento de las importaciones, lo mismo de alimentos que no producimos en cantidades suficientes, como de insumos y maquinaria y equipo que son indispensables para la operación de las empresas, y por cuanto al petróleo se refiere, Luis, puede encarecer insumos, combustibles que también son indispensables desde la generación de electricidad hasta evidentemente la competitividad de empresas y qué decir, por supuesto, de todo aquello que se consume en los hogares. Dos noticias, Luis, que no hablan muy bien del panorama que se perfila en el corto plazo para la economía mexicana y para la economía de empresas y hogares. Vaya tema, Pedro, el asunto se complica cada vez más, pues ante un panorama muy complejo con temas pues sumamente puntuales, el asunto inflacionario, por ejemplo, el tema también que hoy se maneja mucho en la prensa financiera, el asunto de pues el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed, que bueno, pues anda ahí tratando de calmar las especulaciones sobre la inflación en los Estados Unidos, nuestra dependencia totalmente de la economía norteamericana, por supuesto, y todo esto pues traducido para las personas pues que estamos ahí, mexicanos de a pie y que ahí vamos viendo, pues es que la cosa se nos puede poner más cara y es que todo sube, pero como lo hemos estado hablando, Pedro, menos los salarios. Sí, por supuesto, hay una inflación silenciosa que no se manifiesta abiertamente en las estadísticas oficiales, pero que en la economía familiar vaya que ha ido erosionando consistentemente el poder adquisitivo de las amas de casa, complicándole ya de por sí difícil situación de buena parte de los hogares en México. Así que pendientes del comportamiento del dólar, pendientes del comportamiento de los precios del petróleo, porque el petróleo al alza es una buena señal para Pemex y el gobierno federal, no así para el resto de la actividad económica nacional. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana.